Buenas tardes, mi nombre es Paula Caterina Trejos Lozano. El nombre de mi empresa es Sports Management Colombia SAS, en la ciudad de Bogotá. Yo actualmente resido en los Estados Unidos, en la ciudad de Austin, Texas. Y el número de teléfono de mi contacto es el 704-785-6862. La persona que me está entrevistando es Guillermo Alexander Trejos Lozano, Juan David Beltrán, Ojena Miri Leal y Giorgio Tarquino Cortés. Actualmente pues les voy a hablar sobre la empresa y sobre como mi historial. Yo nací en la ciudad de Bogotá el 21 de octubre de 1985 y desde entonces pues tengo una relación cercana con mi familia, con mis papás y mi hermano. Uno de los recuerdos de mi infancia es que siempre me inculcaron como a realizar las metas que me proponía, y una de ellas fue como el deporte. Siempre estuve involucrada, ya que mi hermano practicaba fútbol y yo empecé a practicar baloncesto a temprana edad, y luego cuando empecé mi bachillerato empecé a practicar voleibol, que más adelante pues va a ser como el inicio de toda la idea de la empresa actual. El nombre de mi mamá es Aida Ascensión Lozano Garzón. Ella nació en la ciudad de Bogotá y tiene estudios en administración de empresas, y su trabajo es prácticamente recursos humanos y administrador. El nombre de mi papá es Guillermo Trejos Benavides. También es de Bogotá, y los estudios tienen tecnología en educación deportiva y es director técnico actualmente de escuelas de fútbol en Bogotá. Primaria fueron en el Liceo Eucarístico Mixto, cerca donde vivían mis abuelitos y mi familia. De ahí hice mi bachillerato en el Colegio con Subsidio Femenino, cuando estaba ubicado en 80 con cuarta, y de ahí me gradué en el año 2001 en la jornada de la mañana, con diploma académico. Las materias que más me gustaban dentro del bachillerato siempre era artes, deportes e historia. Siempre me gustaba como relacionar esos tres aspectos, porque una de mis pasiones era pintar y siempre había soñado con ser artista. Entonces me gustaba mucho relacionar el arte con todo el aspecto histórico y cultural. Después de que me gradué en el 2001 de mi bachillerato, ingresé a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el programa de Bellas Artes, en el cual terminé mis materias, pero cuando estaba en quinto semestre de Bellas Artes decidí que también sentía un gran interés por el programa de diseño industrial, y hice mi doble programa gracias a la beca académica que me otorgó Bellas Artes por promedio, y pude hacer el doble programa. En el año 2008 estaba en 10º semestre, me quedaban 3 materias para diseño industrial y practicaba voleibol regularmente en la Jorge Tadeo Lozano y en la Liga Bogotá, y con la experiencia de haber tenido oportunidades de participar en 5 ocasiones en el equipo nacional, uno de mis entrenadores me comentó la oportunidad de venir a Estados Unidos a estudiar el idioma y a estudiar una carrera a través de una beca deportiva. Siendo este uno de mis sueños, decidí aceptarlo,
y en el 2008 me llegué a Estados Unidos a un junior college en Kansas, en una ciudad que se llama Pratt, y ahí realicé mis 2 primeros años de college sin saber casi nada del idioma. Aprendí el idioma, tuve mi beca por 2 años, tuve ciertos reconocimientos por mi rendimiento deportivo y académico, siendo All American los 2 años, teniendo reconocimientos en el... Listo, entonces en el 2008 llegué a Estados Unidos al Junior College en el que aprendí el idioma y estuve ahí mis 2 años a través de la beca deportiva que ellos me ofrecieron, y obtuve bastantes reconocimientos tanto en la parte deportiva como académica. Después de mis 2 años ahí me transferí a una universidad de 4 años, la que regularmente nosotros conocemos en Colombia, y ahí empecé a hacer el programa de diseño gráfico en el que me gradué en el 2012. En la Tadeo regresé más o menos en el 2010, hice las 2 últimas materias que me quedaban antes de hacer el proyecto de grado para diseño industrial, pero después desafortunadamente, como no ofrecían la materia para proyecto de grado durante el periodo del verano, no pude tomar esa materia, y porque me tuve que volver a los Estados Unidos gracias a la transferencia con la otra universidad. Dentro de mi experiencia con diseño gráfico y con todas las carreras con las que he estado familiarizada, empezó el proyecto de la empresa, ya que cuando estaban en la Jorge Tadeo Lozano en el programa de diseño industrial, nosotros tomamos a partir del 9º, 10º semestre carreras que incentivan la creación de empresas, entre ellas administración de empresas, administración 1, 2 y 3, y entre ellas uno de los proyectos era empezar a mirar cuáles eran las pasiones que usted tenía personales y mirar en cuáles de ellas podría haber una oportunidad de formar empresas, dentro de las cuales yo escogí más o menos 3 de ellas, que era fotografía, el deporte y todo lo que es herramientas para pintura. Y con mi profesor en ese momento, que fue Nelson Rivera, empezamos a desarrollar el proyecto y nos dimos cuenta que la línea del deporte era una línea abierta y poco explorada en ese momento en Colombia, y decidimos darle como un vistazo a sentarnos y hacer la investigación y mirar qué posibles oportunidades había de montar una empresa sobre el deporte como tal, sin saber todavía cuál iba a ser el punto de enfoque. Clases que fomentaban la constitución de empresas, me dio la idea y estuve bien interesada sobre el deporte y cómo relacionarlo con mi experiencia académica y cómo vincular esas 2 partes dentro de uno de mis intereses y estilos de vida. De ahí se creó la idea de cómo hacer para fomentar e incrementar la participación de deportistas colombianos en el exterior. En este caso, mi idea principal fue Estados Unidos dentro de las universidades, para tener un valor académico y que fueran las 2 partes vinculadas. En el 2008 llegué a Estados Unidos, participé en varios eventos deportivos, me vinculé a un junior college en Kansas, y ahí empecé a aprender y a mirar cómo funcionaba todo el sistema deportivo y de reclutamiento para jugadores extranjeros. Entonces empecé a mirar
qué requerimientos tanto académicos como deportivos los diferentes entrenadores pedían a sus jugadores y cómo yo podría hacer para reclutar estos jugadores en Colombia y promover esta idea estando aquí en Estados Unidos para ellos. En ese momento mi hermano estaba vinculándose con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Empezamos a hablar y empezamos a darle forma al proyecto y empezamos a constituir la empresa legalmente, de la cual él se hizo cargo, ya que él estaba en este momento en Bogotá, y empezó a consolidar la empresa como tal, mientras yo estaba formalizando y haciendo los contactos previos con diferentes colleges, universidades y entrenadores para darle mayor apertura o mayor como abrir diferentes posibilidades dependiendo de los deportistas que fuéramos encontrando. En principio nos ubicamos solamente con el deporte de voleibol porque fue el primero con el que yo conocía más, que conocía el proceso, y más adelante estuvimos abriendo fútbol y natación, dependiendo como la variedad de deportistas que lleguen a nuestra empresa. Intentamos cubrir cada una de las especialidades, pero principalmente nos enfocamos como voleibol y fútbol. La empresa se consolidó a partir del año 2007-2008. 2007 trabajé permanentemente como entrenadora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el equipo femenino durante el verano y la primera temporada del segundo semestre académico, y trabajé también como entrenadora para el equipo de empleados por una temporada. En Bogotá también trabajé con un colegio, con el equipo de 10º y 11 por una temporada también, hasta que me vine para aquí, para Estados Unidos. Aquí mi experiencia laboral en deporte, trabajé como entrenadora para la categoría de 15-16 años con el equipo de Kronos Texas por 2 temporadas, y la temporada pasada estuve trabajando con Max High Performance aquí en Austin, Texas. Y regularmente estoy vinculada con el equipo de AGBC, con el que manejaré posiblemente el equipo de 14 o 12 años. Mi experiencia laboral también va dentro del el desarrollo de trabajo físico. Estuve trabajando con el equipo de Wayland Baptist University después de que mi temporada como jugadora terminó. Bueno, durante el tiempo desde que empezamos la empresa, empezamos con 2 jugadoras de voleibol, y en este momento hemos incrementado el número a 5 o 6 jugadoras por temporada, y más o menos de 4 a 5 jugadores por fútbol. El número se incrementa dependiendo a los niveles de demanda de los entrenadores y dependiendo los años de habilidad, de elegibilidad de los jugadores internacionales. Esto es no un obstáculo, pero sí uno de las cosas importantes que tenemos que mirar, y es que los jugadores internacionales en las universidades tienen un número límite. Ciertas universidades pueden tener 12 jugadores internacionales, como hay otras que solo se les permite tener de 2 a 3. Entonces, dependiendo de esa elegibilidad y a esa demanda de las universidades, nosotros también tenemos que tener presupuestado cuántos estudiantes y atletas podemos enviar a cada universidad. Los motivos que tuve para
para montar la empresa como tal es la pasión por el deporte, por lo que hago, porque siempre estuve vinculada con el deporte, me gusta mucho competir y mi familia y siempre me inculcó y me apoyó muchísimo durante todo ese proceso y pienso que es una extensión de lo que hice de joven, que era competir. Ahora es cómo apoyo a esos estudiantes que tienen ese mismo sueño de competir y completar su educación y seguir como paso a paso a niveles más importantes y metas más grandes. La verdad no es cuestión de dinero principalmente, yo creo que es más la motivación de crearle la oportunidad a otras personas de seguir su sueño a través del deporte, porque yo sé que en Colombia seguir el deporte es más por un gusto, pero no se les da esa importancia de lo que hace un deportista, el sacrificio de tiempo, el sacrificio de estudio doble, el sacrificio de sueño a veces por cumplir las dos cosas. Entonces me parece importante que se vea reconocido eso y que se apoye eso en los estudiantes internacionales, en este momento los estudiantes colombianos. Esa es principalmente mi idea, solamente apoyar y desarrollar el sueño que yo alguna vez tuve dentro de estas personas, y sepan que a través del deporte la parte académica es fundamental y va de la mano, y teniendo esas dos bases claras uno puede lograr muchísimas cosas, más el conocimiento de otro idioma, que es un aspecto bastante importante en este mundo globalizado que se mueve a 1000 por hora, y se necesita tener un conocimiento en muchas áreas en general. Autonomía, sí. Tener autonomía financiera, sí, fue una de las ideas. Montar algo que es uno y que uno lo puede controlar y controlar las variables que tiene, me parece importante, y me parece que también es interesante saber cómo manejar esas variables que no solamente dependen de uno, sino dependen de los jugadores, de las universidades, cómo las tres van relacionadas en una sola. El nombre de la empresa es Sports Management Colombia SAS, que es el nombre actual con el que nos regimos. El nombre de los fundadores es el mío, Paula Caterina Trejos Lozano, y el nombre de mi hermano, Guillermo Alexander Trejos Lozano, con el que somos socios de la empresa y con el que él es el representante legal en Bogotá, Colombia. Nuestro sector donde se ubica la actividad principal es un sector terciario, que es el de servicios. Nosotros ofrecemos el servicio de ubicar a los jugadores en universidades aquí en Estados Unidos y prestarles el servicio de asesoramiento dentro de todo el proceso de obtención de la beca, recibir sus papeles, firmar los contratos, sacar su visa y tramitar todos los papeleos. Nuestra empresa legal se especifica como SAS porque decidimos que queríamos que no tuviera tantos trámites de papelería y se podía iniciar con poco capital, lo cual era bastante conveniente para nuestra empresa, ya que es una empresa pequeña y que solo tenemos 4 empleadores hasta el momento, y nuestro capital con el que comenzamos era de 3 millones de pesos, y en el que actualmente tenemos un capital de 20 millones de pesos. Dentro de nuestra compatibilidad con la empresa y familia, yo soy casada, no tengo hijos actualmente, tenemos la disponibilidad de trabajar en la mañana, y en la tarde le dedico a la empresa más o menos 6 horas, generalmente de 4 a 10 de la noche diarias, y
pues en la que mencioné antes, en la que me dedico es como a reclutar jugadores, a hablar con entrenadores y saber cuál es la disponibilidad de ciertas universidades para deportistas extranjeros. Mi esposo me ayuda, me apoya totalmente en el negocio. Él es jugador de béisbol y también queremos expandir ese otro lado del negocio. Ahorita estamos en miras de planificar y planear de qué manera podemos atacar ese mercado para darle mayor apertura a nuestra empresa en diferentes medios. Actualmente resido en la ciudad de Austin, Texas, y al principio estuve haciendo tutorías en diseño y tutorías de español, y actualmente trabajo en el colegio Magellan International School, en el que soy maestra de preschool de 3 y 4 años, y en el que locamente puedo combinar todo lo que sé de diseño, arte y diseño gráfico con estos chiquitines. Este es mi trabajo regular más las horas que le dedico a la empresa, que son aproximadamente 4 a 6 horas diariamente, en el que lo que hago son contactar a entrenadores, mirar qué tipo de jugadoras están buscando para la siguiente temporada, más o menos cuál es el perfil que están buscando, reclutar jugadores, no solamente en Colombia. Estando en Estados Unidos, la diversidad de gente que uno conoce es muy alta, y una experiencia que tuve fue el poder jugar con una compañera de Alemania, y ella tenía 18 años, estaba en la búsqueda de una universidad aquí en Estados Unidos para poder tener su educación, y hablé con mi entrenador de Wayland Baptist University, de la universidad que me gradué, y resultó que estaba buscando jugadoras. Actualmente ella es una de las jugadoras de la universidad. Ha obtenido varios premios como jugadora de la semana, mejor atacante de la temporada. Entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Entonces no solamente ahorita estamos limitados al mercado colombiano, sino estamos tratando como de expandirnos y mirar qué otras opciones podemos encontrar. El origen inicial de la empresa fue como resultado de mi propia experiencia como jugadora de voleibol, y viendo las oportunidades que había de traer y vincular nuevos jugadores deportivos a recibir educación en un país extranjero, y sacarle beneficio a esa cualidad que uno tiene de ser deportista para continuar sus estudios superiores y adquirir una segunda lengua. Las fuentes con las que empezamos a basar nuestra empresa fueron totalmente personales en un 100%. No hicimos ningún tipo de préstamos familiares o amigos o con entidades financieras, y las dificultades que se presentaron en sí para obtener financiación no las vivimos, ya que fue más que todo de un voz a voz, y no tuvimos que hacer ningún tipo de financiación, como lo mencioné anteriormente. El grado de claridad de la empresa fue fundamental y fue claro desde un inicio. Nosotros sabíamos qué era lo que queríamos como empresa, lo cual era enviar deportistas colombianos a vincularse con universidades universitarias en Estados Unidos para conseguir sus estudios superiores a través de una beca deportiva. Nuestro grado de incertidumbre inicial, sí, de 1 a 10 podría decir de un 7 a un 8, porque este proceso implica de tener negociaciones de dos partes totalmente diferentes, una con el jugador y otra con la universidad, y dentro de esa negociación hay muchas variables que nosotros
en ciertos momentos no podemos controlar, como dependiendo de los requisitos de las universidades. Algunas requieren que los estudiantes tengan el TOEFL, otras no lo requieren como tal. Otras universidades requieren ciertos parámetros deportivos, que algunos de los deportistas posiblemente están un poco más abajo, más arriba. Entonces todas esas variables fueron un poco las creadoras de incertidumbre para nosotros crear un parámetro base de a qué tipo de universidades queremos que nuestros deportistas vayan en primera mano. El nivel de competencia que nosotros tenemos no es muy alto porque es un programa nuevo. La mayoría de las empresas en Colombia que se dediquen a enviar estudiantes a otros países, generalmente la base inicial es para aprender un idioma, generalmente es el inglés, pero si conozco una o dos de ellas que se ha interesado por el intercambio de estudiantes colombianos a través del deporte, son muchos. El grado de novedad de mercado de nuestra empresa es una novedad, es algo nuevo que hasta ahorita se está proyectando, y si bien es cierto, en algunos deportes más que en otros se da el mayor porcentaje. Por ejemplo, el fútbol, sabemos que hay managers que tratan jugadores de diferentes ciudades de Colombia y los transfieren de club a club. Bien es cierto también que en otros deportes no está totalmente explorado, entonces para nosotros es una gran ventaja porque la empresa es novedosa y está mostrando un servicio totalmente completo y nuevo para su mercado. Nuestro servicio, sí existen algunos de ellos, pero como lo mencioné anteriormente, se da más en otros deportes, especialmente en el fútbol. Entonces consideramos que es una ventaja para nosotros, y lo que intentamos buscar siempre es atletas de alto rendimiento que no solamente estén enfocados dentro del desarrollo deportivo, pero también le den una gran importancia al desarrollo académico. El mercado se inició con las operaciones internacionales, ya que base a mi experiencia teníamos contactos con varias universidades en Estados Unidos y con las cuales pudimos empezar a generar relaciones y generar contactos para conseguir estos estudiantes. Nosotros somos especializados y con compradores muy específicos. Podríamos decir que nuestra clientela definitivamente son deportistas que tengan un nivel académico y deportivo alto, ya que nosotros buscamos la excelencia en esas dos partes. La empresa empezó con un número reducido de clientes. Empezamos con 2 jugadores de fútbol y una jugadora de voleibol, las cuales fueron promocionadas a través de videos que la misma empresa realiza con parámetros en los que nosotros mostramos las cualidades de los deportistas en competencia, y a través de ellos empezamos a recibir varias respuestas por parte de las universidades de Estados Unidos interesadas en nuestros deportistas. Nuestro punto de equilibrio lo alcanzamos entre los 6 y el primer año. El tiempo recurrido que desde que empezamos la idea a la estabilización de nuestro propio negocio fue adecuadamente de 1 año a 1 año y medio para estar bien estabilizados. Y nosotros hicimos, para lograr esto, lo que hicimos fue un plan de negocios escrito de lo que queríamos que la empresa fuera. El plan de negocios empezó desde las aulas de clase. Empezamos a hacer
un borrador, el cual empezamos a estudiar cada detalle de la empresa, tanto de mercadeo como de empresas de competencia, estabilidad, pros y contras, todos los puntos de vista que podían ser, que podían afectar y de los cuales podrían ser ventajosos para nosotros usarlos y promover nuestra empresa. También estuvimos trabajando de la mano con asesorías recibidas por el SENA en las instalaciones de Chapinero, y fue el lugar donde se comenzó a pulir y se fue como cogiendo más forma toda la estabilización de la empresa. Nosotros dimensionamos la empresa con sus pros y contras, como lo habíamos comentado anteriormente, dentro de las asesorías y los seguimientos que se tuvo sobre la empresa en el SENA, con los abogados y con algunos maestros en la Jorge Tadeo Lozano. Tuvimos en cuenta aspectos como los sociales, ambientales, tecnológicos, y de esta manera abarcar todos los aspectos relevantes para así dar inicio con pie derecha a la estabilización de nuestra empresa. Se hizo de igual manera un estudio de mercado donde ofrecemos como mirar cuáles son los diferentes mercados y cómo se maneja ese mercado en los diferentes lugares donde vamos a apuntar. En este caso fue Estados Unidos, y cómo estas figuras incluían todos los servicios que nuestra empresa iba a ofrecer. Este estudio nos permitió darnos cuenta de que en la actualidad no teníamos competencia alguna y la ventaja la teníamos que aprovechar al máximo. Como lo mencionamos antes, si bien es cierto que muchas empresas existentes en Colombia promueven estudios al extranjero, generalmente son enfocados a aprender una segunda lengua, pero es a través de una parte académica, no a través de la parte deportiva. Se hizo un plan financiero de inversión inicial de negocio. Este no era necesario, ya que la inversión era de nuestros propios ingresos. De igual manera se hizo solo para saber cuáles eran los gastos que íbamos a tener, qué capital necesitábamos para montar la empresa, pero no fue necesario como tal. Nuestro asesoramiento previo antes de poner la empresa a funcionar fue con nuestro abogado, y donde nos sentamos con él, le practicamos toda la empresa, estuvimos hablando sobre los requerimientos que teníamos, cómo íbamos a poner la empresa, el nombre legal, y todas las cuestiones legales que nosotros no teníamos un total conocimiento de ello y que nos podía dar una mejor perspectiva de la situación. En el momento de comenzar la empresa tenía 23 años. La empresa se constituyó básicamente perseverancia, constancia y mucho positivismo de que las cosas iban a salir, poniéndole mucho empeño y trabajo en equipo. Cuando se empezó la empresa estaba soltera, no tenía hijos, y mi nivel de estudio estaba terminando mi carrera de diseño industrial y había terminado todas las materias de Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano también. Mi grado de experiencia en el negocio es bastante alta, ya que desde los 13 años estoy jugando voleibol y conozco, sé el juego, sé las reglas, no solamente dentro del juego, sino de relaciones, y con mi llegada a Estados Unidos pude ampliar mi conocimiento de cómo se maneja las transferencias de los jugadores de un lugar a otro, nacionales e internacionales, lo cual me dio un conocimiento más amplio para formar la empresa con mayor solidez. Los conocimientos que influyeron para la realización de la empresa
Yo podría decir que mi clase de administración uno, sí, 1, 2 y 3 y la clase de prospectiva, las cuales me ampliaron el conocimiento o las puertas a mirar la posibilidad de poner empresa. Era también un medio de ejercer mi carrera como tal y ejercerla desde algo, una actividad que me gustara mucho o una pasión. Y esas tres materias, pero puedo decir que en particular mi clase de administración 3 fue las que me dieron la base y la solidez para empezar a estabilizar todos los criterios formales de cómo se llegaría a estabilizar mi empresa como tal. En el momento de la formación de la empresa, personalmente encontré un ambiente favorable, ya que las materias que estaba viendo en diseño industrial me dieron la oportunidad de mirar la creación de empresa como una oportunidad viable de ejercer mi carrera y de desarrollar una idea dentro de una pasión que yo tenía, que es la formación en el deporte y todo esto como una realidad. No he recibido ningún tipo de capacitación en creación de empresa, por lo que he estado en Colombia tanto tiempo fuera y aquí en Estados Unidos no, la verdad no he tenido como esa disponibilidad. Y a través también de la falta de tiempo, porque estaba trabajando en el momento de la creación de la empresa en mi universidad, tampoco me quedaba como mucho tiempo para indagar más sobre ese tipo de seminarios y charlas. En el momento de empezar la empresa y mis ingresos a comparación de los ingresos de ahora son muchísimo más altos y eso obviamente se ve representado en todo el tiempo invertido para conseguir la solidez de la empresa que tenemos ahora. Nosotros hicimos algunos cambios posteriormente a la actividad o a la forma de operación de la empresa. Se hizo un cambio dentro de la formación del contrato, ya que tuvimos un pequeño inconveniente con uno de nuestros clientes, en el que desafortunadamente estamos haciendo nuestro contrato y el pago total se hacía al recibir el cliente el I-20, que es el documento actual con el que ellos se presentan a la embajada, y esta persona decidió no continuar con nuestro proceso y nosotros perdimos un contacto con la universidad, perdimos en cierto modo nuestra credibilidad de la empresa. Entonces, de acuerdo a esto, hicimos algunos ajustes dentro del contrato en el que tan pronto se hace el contacto con la universidad y la universidad empieza a hacer todo el proceso de digitalización del I-20, el cliente hace el pago de un 50% de nuestro servicio. Nosotros empezamos con unas expectativas iniciales en el que queríamos enviar de 3 a 4 jugadores por semestre, sin importar la disciplina de juego, ya que teníamos varios contactos con las universidades, pero a medida que transcurrió el tiempo, estas expectativas también se fueron modificando, ya que, como lo mencionaba antes, ciertas universidades tienen diferentes tipos de requisitos, tanto para atletas internacionales, académicas y deportivas, y eso influye también dentro de las reglas dependiendo de las divisiones de las universidades, implica la restricción de jugadores internacionales en cada disciplina deportiva.
por lo cual estas expectativas se ajustaron un poco más de acuerdo a esas restricciones y empezamos más o menos de 2 a 3 estudiantes por semestre para tener una base sólida de ingreso de nuestra empresa y tener un mercado continuo dentro de las universidades. Nosotros no empezamos con una visión a largo plazo de la empresa porque con el profesor con el que nos estábamos asesorando queríamos que la empresa se postulara en el SENA y ya que la empresa era bastante innovadora, podía hacerse acreedor de un premio que otorgaba a los empresarios en ese momento. La empresa empezó a basarse en un esquema sólido para su constitución y una visión a corto plazo hasta ese momento. Durante el primer año de nuestra empresa no tuvimos ningún tipo de utilidades. Nuestro porcentaje ha crecido en cuestión de utilidades anualmente entre 1 y el 20%, el cual ha sido paso a paso un buen número para empezar. Nuestro número de empleados con el que empezamos en el 2008 hasta el 2010 tuvimos 4 personas. Empezamos como una empresa familiar, como la mayoría de las empresas, y del 2011 al 12 empezamos con 2 nuevas empresas que son nuestro abogado y otra persona que nos asesora continuamente dentro de todos los procesos internos que maneja la empresa. El monto aproximado de la inversión inicial fue de 1 millón a 10 millones de pesos. No fue tanta la inversión como tal, ya que nosotros no necesitamos ninguna infraestructura física para empezar a rodar nuestra empresa. Los factores de éxito, yo no me considero aún una empresaria exitosa. Considero que la idea de negocio que se implementó fue bastante innovadora, cosa que llamó la atención y fue bastante impactante y buen punto de partida para empezar a crear y a fomentar este camino largo, pero considero que aún nos falta trabajar muchísimo más y lograr ajustar algunos procesos para poder ofrecer con mucha más calidad nuestro servicio. Nosotros como empresa tuvimos nuestro éxito ya que definitivamente fue bastante impactante la idea, su idea innovadora de transferir jugadores al extranjero y que no teníamos ningún tipo de competencia en ese momento o hasta el momento tan grande. Nosotros no creemos que la suerte fue un factor que incidió dentro de la creación de nuestra empresa. Considero que el término de suerte es un factor más personal que la gente cree tener o no tenerlo, pero si bien es cierto, creo que más fue la constancia, la dedicación y la perseverancia que se tenga para fijarse metas, para cumplirlas y ponerse metas más altas cada vez. Considero que nuestro trabajo, el esfuerzo que cada uno de los integrantes de la empresa han como puesto en la empresa ha sido un factor sencillamente importante y clave para lograr y marcar diferencia en cuanto a la competencia. Nuestra perseverancia junto al esfuerzo tiene un lugar bastante importante en el proceso de ejecución y en la conformación legal. Hasta la actualidad nuestro trabajo arduo y constante ha podido mantener nuestra empresa y mantener nuestros clientes satisfechos con nuestro servicio. Actualmente, hace 4 meses estoy casada. Mi esposo se llama Scott Edward Lacey. Hasta el momento no tenemos hijos. Me dedico
Soy profesora de preescolar en una escuela internacional. También dicto tutorías en diseño y español. Igualmente soy entrenadora de voleibol en un club aquí en Estados Unidos que se llama AGBC, en el cual tengo la categoría de 14 años. Y mi esposo es jugador de béisbol profesional y es entrenador de béisbol de la categoría de 15 años. Artículos sobre actualidad financiera en el mundo, tecnología e innovación son cosas de las cuales me gusta estar interesada, leer, permanecer actual. Y me gusta también mucho viajar y todo lo que sea con la experiencia cultural, con la inmersión con diferentes culturas, con diferentes personas, que es la mayor experiencia que uno puede tener con relaciones humanas. Mi deporte siempre estará presente y siempre será una de las prioridades, ya que a través de él he podido viajar, he podido conocer gente, he podido estudiar, he podido abrir puertas en el extranjero, he podido conocer gente que jamás imaginé y siempre me ha traído muchísimas cosas positivas como lo es la empresa como tal. Nosotros no hacemos parte de ninguna asociación de empresarios hasta el momento. No tenemos ninguna participación o actividad política como tal, y ninguno de nuestros miembros ejerce una actividad o tiene una participación activa en ningún movimiento político. Yo no creo que las mujeres en Colombia estemos discriminadas, y tampoco creo que en el sector empresarial. Creo que es más bien como un escepticismo hacia las mujeres, y tal vez tiene una imagen aún sobre lo que denominamos el sexo débil, que quizás por eso no podríamos responder por una responsabilidad financiera como tal. Pero no creo que esto sea una determinante o que sea una realidad. Y nunca ha sido objeto de ningún tipo de discriminación. Siempre he considerado que las mujeres son luchadoras y tienen como la mente hacia lo que quieren y logran como sus metas más allá. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya servido de algo, y no es más.